Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga grandemente. Si en algún momento la señal falla o me dejan de escuchar, me avisan, por favor. Ok. Vamos a empezar el tema de esta hora y les voy a mostrar aquí en pantalla el nombre. Y pues el tema de esta hora es fe genuina en un mundo de apariencias. Algunas veces eh, eh, necesitamos o Dios necesita probar nuestra fe, necesita probar qué nivel de fe o qué clase de fe tenemos. Y pues inicialmente te voy a llevar a un versículo que es muy famoso cuando se habla de la fe y está en Hebreos 11:6. Dice así en la palabra de Dios para todos: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Mira qué impresionante esta versión. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Y cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que además premia a los que lo buscan. Un premio no es para todos, un premio no es, ay, es que pobrecitos, ¿verdad? Hubo una carrera, pero pobrecito para que no se sienta mal el segundo, tercero, cuarto y último lugar, a todos les vamos a dar premio. No, 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 el premio es al que se lo gana, al que se esforzó más que los demás, al que llegó primero, por ejemplo, en una competencia. Y aquí dice que él es galardonador, dice la Reina Valera. Esta versión dice que él premia a los que lo buscan. Es impresionante, pero hay una recompensa de tu búsqueda hacia Dios. Y cuando comprendemos que sin fe nadie puede agradar a Dios, entendemos que necesitamos de esa fe para poder permanecer. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es otro versículo muy conocido en el cristianismo. Se habla mucho de lo que es la fe, es la certeza, la convicción. La fe tiene que ver con eso. Y ahora te quiero leer otro versículo que está en segunda de Timoteo, capítulo 1. Hoy vamos a ver varios versículos porque pues estamos hablando de algo que es bastante importante y necesitamos nutrirnos bien. Según de Timoteo 1, del 3 al 5, dice: siempre te recuerdo en mis oraciones. Imagínate, esta es una carta que Pablo escribió a Timoteo. Entonces, en segunda a Timoteo, le decimos de Timoteo, pero es la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 5, escrita por Pablo a Timoteo, dice: siempre te recuerdo en mis oraciones. De día y de noche doy gracias a Dios por ti. Al igual que mis antepasados, sirvo a Dios con conciencia limpia. Y en el 4 dice: cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte. Qué feliz me haría. Recuerdo tu fe sincera. Ahí en tu lugar, di conmigo: sincera, fe sincera, dice. Como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice. Y estoy seguro de que tú también la tienes. ¿Qué clase de fe? Una fe sincera, una fe real, una fe honesta. Y te quiero mostrar lo que es la palabra sincera aquí utilizada. Y esta se pronuncia hupocrinomai, hupocrinomai. Esto es, si se escribe así como lo ves del lado izquierdo, eso es en hebreo. De esa forma se escribe. Ahora, ¿qué es esta palabra? Significa sin fingimiento, una verdadera o real fe, sin falsedad, sin aparentar, sin simular algo. A esto se refiere cuando dice una fe sincera. Refiere también a una apariencia o a aparentar algo que no es real. Algunas veces entonces, si aquí habla Pablo de una fe sincera, quiere decir que también hay fe que no es sincera, sino que es fingida, una fe que no es real, una fe que es falsa. Entonces hay una fe que sí se simula, porque aquí Pablo estaba enfatizando la fe sincera de Timoteo. Pero si lo opuesto a sinceridad es fingimiento, falsedad, una simulación, es que también la hay. Refiere a que hay personas que también muestran que creen solo por apariencia, por aparentar algo que no es real, ¿verdad? Ahora, me gusta el concepto de iglesia como tal. El verdadero concepto de una iglesia es que no es para gente perfecta. Si tú dices: ay, pero yo sí tengo una fe íntegra, pulcra, impecable, te felicito, pero no todos tenemos a veces esa facilidad. Y me incluyo, yo digo no todos tenemos porque algunas veces nuestra fe se ve
un poco frágil, se ve un poco temblorosa por las circunstancias que atravesamos y algunas veces nos topamos o creemos que nos topamos con una iglesia perfecta en donde solo hay gente perfecta que se reúnen a hablar de la perfección de sus vidas. Y no es así. Una iglesia es más como un hospital o como un taller de mecánica. Cuando tú tienes un vehículo y te está fallando, lo llevas al taller y ahí es donde todos asistimos en una iglesia, en donde todos necesitamos una reparación, algunos necesitamos solo un poco de pintura en algunos lados, otros necesitamos un overhaul, un cambio completo de nuestro ser. Y esto solo se logra a través de una restauración en una verdadera relación con Dios. Ahora, cuando comprendemos esto, nos damos cuenta que esa fe sincera de la cual Pablo habla a Timoteo no es algo que sea tan fácil de obtener y no en todo se logra. Nosotros tenemos que comprender que no todos hemos llegado, y de verdad me incluyo, hemos llegado a una fe completa, porque algunas veces, te repito, las circunstancias nos hacen titubear. Pero cuando comprendemos que no hemos logrado todo eso, entendemos que estamos en un lugar en donde estamos siendo reparados, en donde estamos siendo restaurados, o en un hospital en donde estamos siendo curados de nuestras, de nuestras cositas que no son muy agradables delante de Dios. Pablo da testimonio, y eso es lo impresionante en estos versículos. Él está dando testimonio de Timoteo. Está diciendo, yo sé que esa fe la tuvo tu abuela Loida y tu mamá también, y sé que también está en ti, pero es una fe sincera, una fe verdadera. Pablo es quien está dando testimonio aquí, hablando de Timoteo. Se lo está diciendo a Timoteo en esta carta. Ahora, cada uno de nosotros, cada cierto tiempo, deberíamos de preguntarnos qué clase de fe tenemos. Porque es muy fácil que nos autocasaquemos, decimos aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala decimos casaca a puro cuento, darnos mentiras. Y es muy fácil que nos autocasaquemos y nos creamos algo muy bueno, como una fe muy firme que tenemos, pero que no es real en nosotros, que no es tan firme ya ante los ojos de Dios. Y es importante que cada cierto tiempo nos evaluemos y revisemos cómo está nuestro caminar delante de Dios, cómo está nuestra fe, qué tan firmes somos, qué tan fiel somos, qué tan convencidos de algo estamos. Ahora, fe no es positivismo o hablar con optimismo o hablar bonito, eso no es fe. No basta hablar bonito y decir cosas bonitas y positivas y que vamos a salir adelante y vamos a regresar y que qué sé yo, en algunas, yo estoy unido a varios grupos de Facebook y en varios de ellos eh, me aparecían a veces casos de personas que decían que tenían un problema en su matrimonio y que su esposo o esposa los había abandonado y yo miraba que a veces respondía a la gente, ay, denme un segundito, ahí está. Y yo miraba que había personas que respondían, vamos a orar hermano, vamos a orar hermana, y su pareja va a regresar y su hogar va a ser restaurado y esto y lo otro. Y pues está bien, suena bonito, suena positivo. Entonces, ¿qué quiere hermano? Que le digamos de una vez así al hueso de que ya se arruinó su... No, es que tenemos que ser sinceros, tenemos que hablar con transparencia. Y la restauración en un matrimonio se logra cuando ambos están en la disposición de esa restauración. Te estoy hablando en este ejemplo de lo que te estoy hablando. Yo miraba ahí en los grupos de Facebook de parejas que pasaba gente a pedir oración, que mi marido se fue o que mi esposa me abandonó, me engañó por otro o mi marido me engañó con otra y solo venía la gente a responder cosas bonitas. Y yo decía, en un par de ocasiones me puse a responder y yo decía, suena bonito decirle a alguien que está esperando, por ejemplo, por la restauración de su hogar, que Dios lo puede hacer, hermana. Dios lo puede hacer, hermano. Usted créale, vamos a orar y vamos a hacer ayuno y oración para que Dios lo haga. Pero ¿qué pasa? Se hace una reunión de ayuno y de oración si se quiere y no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede en la gente? Porque no se le habló claro desde el principio. No, entonces eso no funciona. Entonces tal vez es como dice mi vecina, debería ir con el brujo, debería de probar de otra forma, o debería de probar en otro lugar, porque definitivamente entonces aquí como que la batería se le acabó a Dios. Y empieza la gente a frustrarse por no obtener lo esperado, pero es que no se les habló con claridad desde el principio. Y necesitamos ser sinceros, necesitamos hablar con claridad. En el caso este que te pongo de que una pareja se separa,
Dios puede restaurarlo. Claro que sí, yo he visto a Dios restaurar hogares, yo he visto a Dios restaurar matrimonios, lo he vivido, lo he visto. Yo he podido, junto con mi esposa, hemos podido estar cerca de parejas a quienes hemos tratado de apoyar y de asesorar un tanto y de aconsejar y de orar por ellos, y hemos orado y hemos visto a Dios restaurar esos hogares. Pero se logra cuando ambos están en la disposición, porque Dios no va a obligar a nadie. Yo le decía una vez a una persona, ¿tú quieres que regrese tu esposo? Sí, me dijo, ok. Si él no cambia y regresa, va a volver a hacer lo mismo. ¿Quieres que regrese así como es? Ah, no, yo no quiero que sea igual. Exacto. Entonces, te voy a poner los ejemplos, le decía a esta persona. Si él cambia, pero tú no, y regresa, se va a arruinar nuevamente la relación. Si tú cambias y él no, y regresa, se va a arruinar la relación. Si tú no cambias y él no cambia y él regresa, la relación va a volver a estallar en algún momento. ¿Qué es lo que se necesita? Tú enfócate en fortalecerte, en restaurarte, en sanar tus heridas, en sanar tu alma, en exponer delante de Dios lo que te duele y Dios va a restaurar eso. Y en el caso de él, clamar porque Dios haga lo mismo con él en su momento. Y cuando él haya cambiado y tú hayas cambiado, a Dios le va a convenir irlo nuevamente. De lo contrario, a Dios no le va a convenir. Si él cambia y tú no, no le va a convenir a Dios que él regrese porque tú lo vas a hacer caer o lo vas a empujar nuevamente a alejarse de Dios. O viceversa, si tú cambias y él no. Entonces, a lo que voy es que a veces necesitamos esa sinceridad, a veces no solo es de hablar positivo y todo se va a salir bien y va a haber. No, no es así. Porque no se puede decir y no solo vamos a proclamar, vamos a declarar, vamos a profetizar y declarar en el nombre de Jesús que las cosas van a pasar. Si no está mira, yo creo en la proclama profética, yo creo en la profecía, yo creo en la declaración. Esto pues es algo que a veces se puede confundir con el positivismo, pero yo lo creo, sin embargo, sé que todo tiene una consecuencia, es una consecuencia de, tú puedes clamar a Dios y creer que Dios va a hacer la obra, pero ¿será que tú estás preparándote para que eso se cumpla? Hay gente que dice, yo tengo la fe que Dios me va a ayudar a pagar las tarjetas de crédito, que me metía muchas deudas por esas tarjetas y con los intereses se cuadruplicó, quintuplicó lo que yo debía. Ok, sí, Dios te puede ayudar, definitivamente lo puede hacer. Te puede pagar tu deuda. Yo lo he vivido, no en tarjetas. Yo tuve que absorber unas deudas de mis papás en algún momento y vi a Dios literalmente pagar la deuda. Pero yo puedo orar, pero ¿y si tú sigues con un descontrol en tus gastos? Si tú no sabes manejar todavía una tarjeta de crédito y por eso llegaste a donde estás, ¿crees que orando se va a pagar la deuda por arte de magia o por obra del Espíritu Santo? No, ¿por qué? Porque tú tienes que aprender primero, tú tienes que estar preparado para que Dios cumpla lo que quiere hacer en ti. Y si tú no tienes un corazón preparado, no va a suceder. Entonces, necesitamos, si bien se puede declarar y proclamar y lo que quieras y ayunar y orar, pero tiene que existir un cambio para que eso que estás pidiendo suceda, ¿verdad? A veces estamos tan convencidos de que va a suceder, pero no estamos generando nada, no estamos haciendo que las cosas sucedan, no estamos provocando que Dios responda. A veces hasta pensamos que Dios tiene que hacer lo que el pastor declaró o lo que mi líder declaró, y no es así. Tú puedes oír un mensaje súper impactante y decir amén, y durante todo el servicio tú levantas las manos y gloria a Dios, lo creo, lo recibo. Ok, créelo, recíbelo, pero si no estás provocando que eso se cumpla, perdona, no sé si todos los pastores o todos los líderes te podrán hablar de esta forma, yo no sé si todos los pastores en las iglesias hablarán así, perdóname, pero yo prefiero ser honesto contigo. Si tú no generas un cambio en tu vida, por más fe que tengas en que Dios va a hacerlo, no sé si me explico. Si hay un hombrecito que engañó a su esposa y por eso su esposa se fue, y este hombre dice, no, pero yo creo que mi esposa puede regresar y ore por mí para que mi esposa regrese, ok, pero no quiere dejar a su amante, no quiere trabajar, o lo que trabaja, o lo que gana en su trabajo lo quiere seguir gastando solo en sus propios placeres, ¿será que su hogar podrá ser restaurado? No, ¿por qué? Porque no hay un cambio. ¿Me explico? Yo no quiero ser tan crudo, pero es una realidad. De verdad te digo, si yo no te hablo con la realidad, yo estaría faltando a, a, a la palabra de Dios como tal. Hay cosas por las que ni siquiera es necesario orar, a veces incluso, perdóname el concepto.
Pero, por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero que me vaya bien. Ok, ¿tienes a tus papás? Sí. ¿Y los honras? ¿Te acuerdas de ellos? ¿Los bendices? Ah, no, no, hermano, lo que pasa es de que mi familia, mis papás ni necesitan. Ah, pues qué bueno, gloria a Dios que no necesiten, pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Punto. No dice, eso sí, si ellos no necesitan, no les den nada. O no, si ellos han sido unos malos padres y no se lo merecen, ni los voltees. No, 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 ahí te dice, honralos. Y punto. Para que te vaya bien, honrando. ¿Me explico? Es como la ley de gravedad. Todo lo que sube cae. ¿Ya? La ley de la siembra y la cosecha. Si tú no siembras, no vas a cosechar. Entonces, cuando somos conscientes de esto, nos damos cuenta que existen cosas por las que sí se puede orar, pero si yo no hago un cambio, no va a suceder. Entonces, necesitamos estar convencidos que no solo fe es hablar bonito, decir algo bonito, declarar, proclamar algo bonito, ¿ya? Para principios de año o para fin de año, normalmente en muchas iglesias se hace un servicio de proclama profeta. Y este es el año de tal cosa. Sí, pero si tú no haces nada para que se cumpla, no va a pasar. Por lo menos no en ti. Entonces debemos recordar también que lo que mueve la mano de Dios no es la lástima, ni siquiera la autoconmiseración. La autoconmiseración es decir, ay, pobrecito de mí. Claro, la gente, porque no ha vivido lo que... Perdóname, eso no mueve la mano de Dios. Ni tus lágrimas, ni la lástima que tú quieras dar, o la lástima que tú mismo o tú misma te tengas. Eso no mueve la mano de Dios. Entonces comprendamos lo que realmente es la fe. Y te quiero mostrar otra diapositiva. Aquí, esto es fe. Se pronuncia pistis. Pistis. Eso es fe. Ahora, significa credibilidad, convicción, confianza, fidelidad. Esas cuatro palabras. Credibilidad, convicción, confianza y fidelidad. Necesito estar creído, es decir, convencido de algo, tener toda mi confianza e implica también fidelidad esta palabra fe. De hecho, de la palabra fe se origina fidelidad, de fe, de fiel. Ahora, el fruto del Espíritu Santo que pone en nosotros, o el fruto que el Espíritu Santo que Él pone en nosotros, debe de generar estas palabras en nosotros. Credibilidad, convicción, confianza y fe. Pero si yo no estoy convencido de algo, no está actuando ese fruto del Espíritu. El fruto, fe, recordemos que es uno de los elementos que conforman el fruto del Espíritu Santo. Si lo recordamos, está en Gálatas, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Es eso es uno de los componentes del fruto. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9. 9 características del fruto del Espíritu. La fe es una de esas características. Entonces tú necesitas fortalecer tu fe, llenándola de credibilidad, de convicción, de confianza y de fidelidad. La verdadera fe no se puede fingir ni se puede forzar. La verdadera fe no es algo que solo aparentemos. Yo quiero convencer a la gente que tengo fe. Yo quiero demostrarle a los pastores que tengo fe. Yo quiero demostrarle a mi familia que tengo fe. No, no es algo que se pueda fingir o forzar ni siquiera. La fe es como un fruto. Nace en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es como una plantita que debemos cuidar. Yo recuerdo que mi mamá, a ella le gustaba, teníamos, en donde vivíamos había un jardín grande, y a ella le gustaba que hubieran rosas de hecho, y algunas otras plantitas. Y me recuerdo que ella iba a algún lugar y compraba en algún vivero alguna plantita o alguna rosa o algún tipo de flor, y lo adquiría, lo compraba, ahí estaba entonces adquiriéndolo o recibiendo la plantita. Luego lo llevaba al jardín, preparaba la tierra, le echaba una tierra especial con abono y todo, le hacía un hoyito y la sembraba. Esto implica un cuidado, ¿verdad? Luego le echaba el abono y el agüita, pues estaba alimentando o nutriendo la plantita. Esto también es afirmarla, ¿verdad? En un lugar donde va a poder crecer. Entonces, al afirmarla y al edificarla, si lo vemos así,
Todo esto, y estar regándole, y estar cuidándola, y estar cortándole las hojitas que no están buenas, y estar limpiándola y echándole cosas para que no se llene de insectos, todo eso implica un cuidado. Y era así como después de una plantita chiquita se volvía un gran, no sé cómo le dicen, pero un montón de rosas, ya, o de flores. Todo implica un cuidado y nuestra fe tiene que ser así. Necesitamos recibir la fe, alimentar y nutrir la fe, afirmarla, edificarla, que lleva el cuidado de nuestra fe, no permitir que cualquier cosa nos haga tambalear. La fe es tener convicción, no importa las circunstancias. Timoteo, fíjate, no era un judío realmente, él en parte era judío y en parte era griego, su mamá era la que era judía y el papá era griego. Pero cuando Pablo lo conoce, él era joven. Y viene Pablo y le presenta la palabra de Dios y empezó un verdadero caminar en él. Llegó a tener una fe genuina, una verdadera fe, una fe bien sustentada. Por eso el título de esta prédica es Fe genuina en un mundo de apariencias. Timoteo no fue alguien que fingiera, ¿ya? Llegó a tener una fe verdadera, una fe genuina. Ahora, ¿qué significa? Fíjate, y te quiero mostrar también qué significa el nombre Timoteo. Antes de ponértelo, por respeto a la misma palabra, a los que están conectados, si les es posible, por favor, enciendan su cámara, por respeto a la palabra como tal. Al final vamos a estar orando y pues nos vamos a enfocar fuertemente en los que obviamente tuvieron su cámara encendida, porque de repente están ocupados y sé que no, de repente no están escuchando toda la prédica, pero si estás tú en la posibilidad, activa tu cámara, por favor, te lo agradeceré. Bien, Timoteo se compone de dos nombres, o perdón, de dos palabras, Timao y Teos. De ahí surge el nombre Timoteo y se escribe así como lo ves al lado izquierdo de tu pantalla, Timaos Teos. De ahí surge el nombre Timoteo. Esto significa aquel que siente amor o adoración a Dios. Mira qué lindo el significado de ese nombre. También significa el que reverencia o el que honra a Dios. Eso significa el nombre Timoteo. Yo no sé si sabías el significado, a mí me impresionó. Yo había oído que era el que adora a Dios, pero habla también del que siente amor por Dios, el que reverencia o el que honra a Dios. Eso significa Timaoteos, Timaoteos. Eso significa, de ahí surge el nombre Timoteo. Ahora, él fue un discípulo de Pablo por varios años, él fue alcanzado por el Señor a través de Pablo cuando él era joven, pero fue alguien a quien Pablo fue formando desde el principio de su cercanía a Dios. Y en 1 Timoteo 1:2 en el NBI vamos a leer una parte y dice, a Timoteo mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Mira cómo se expresaba aquí en esta carta, la primera carta a Timoteo. Mi verdadero hijo en la fe, dice Pablo. Entonces, si le dice mi verdadero, es porque también hay algunos que no son verdaderos hijos. Hay verdaderos y no verdaderos, porque si a él le dice tú eres un verdadero hijo, hay unos que no lo son. Volvemos a lo que decíamos de la fe fingida. Hay alguien que aparenta ser hijo. Alguien que se mira, oye, no, es que este parece hijo de Dios, parece, pero es. No, hermano, pero yo me la paso metido en la iglesia los 8 días de la semana. Son 7, pero bueno, tú dices que te la pasas todo el tiempo en la iglesia, ¿verdad? Qué bueno. Pero eso no demuestra que tienes tiempo de asistir a algún lugar. Porque así como te vas a la iglesia, te podrías ir a una discoteca, te podrías ir al cine. No, hermano, es que a la iglesia no me cobran la entrada. Ah, va, está bien, entonces te vas a la iglesia. Pero por lo visto, entonces eso no te demuestra o no demuestra que de verdad eres hijo de Dios. Deme un segundito, perdónenme, me está llamando mi pastor. Deme un segundito, por favor. ¿Aló? ¿Qué onda, paz? Fíjate que no me pude juntar con él, vos, ya no se pudo. Fíjate que ya a mí me falló el carro y ya después cuando lo llamé a él, pues ya no le dije que mejor no porque el carro no me arrancó. Si, que, si querés, solo estoy un poquito ocupado, te llamo en un ratito. Va, perdonen.
Perdónenme, me llamó mi pastor. Ok, según yo había muteado, pero no, perdonen. Bien, veamos pues. Me perdí por un momento. Ah, ya. Hay personas entonces que pueden ser verdaderos hijos y otros que no lo son. Algunos pueden llevar años, como te decía, metidos en una iglesia, pero no han pasado a ser verdaderos hijos de Dios. Y esto se nota en nuestras actitudes. La Biblia, Jesús dijo, por sus frutos son conocidos. La gente se revela quiénes de verdad son hijos a través de los frutos, a través de lo que se nota realmente, de lo que demuestran, pero de alguna demostración continua, no solo un ratito. Yo siempre le digo a la gente, no podemos ser puro pidevías, decimos aquí en Guatemala, o la luz intermitente de los carros, de los vehículos. ¿Cuánto tiempo alumbra? ¿Cómo alumbra un pidevías o una luz intermitente de un vehículo? A veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. No, nosotros tenemos que ser luz continua, luz todo el tiempo. No podemos solo aparentar o llevar una vida de cristianismo o decir que somos cristianos solo cuando vamos a la iglesia o cuando nos conectamos en la reunión. Tú eres cristiano o cristiana todo el tiempo. Tú eres hijo de Dios todo el tiempo. Tú no puedes ser y a veces no. A veces sí y a veces no. A veces sí y no, no, no. Tú o eres o no eres. Entonces todo esto es en un estilo de vida. Quiero leerte otro versículo que está quiero ver. Solo en lo que lo encontrás. eh, hay una película que se llama Cristianos de la Secreta, porque hay gente que aparenta ser cristiano unos días sí, unos días no, en el trabajo es una cosa, al salir del trabajo es otra. Y me gustó mucho esa película porque muchas veces hay personas que pueden pasar tal vez hasta leyendo la Biblia todo el día, pero no les cala ni un versículo. Y tal vez tú estás con el deseo y el anhelo de aprender y con un versículo que nosotros leamos y lo pongamos en práctica. Es importante, como decía mi esposo, ¿verdad? Ser cristianos realmente, ¿verdad? Únicamente. Muy amable, gracias por tu comentario. Efectivamente, pues ahí sí que a veces hay cristianos de la secreta, ¿verdad? Fíjate que no encuentro el versículo, pero te lo voy a leer. Está en Filipenses 2 del 19 al 22. Dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Aquí ya está hablando, es una carta a los filipenses, de Pablo a los filipenses, y les dice, espero en el Señor Jesús, enviarles pronto a Timoteo, para que yo también me reanime al saber de su estado, el del estado de la iglesia que estaba en Filipos, de los filipenses. Dice, me reanime al saber de su estado, pues no tengo a nadie que se interese por ustedes con tanto ánimo y sinceridad, porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Fíjate que Pablo quería enviar a Timoteo porque era alguien que sí se preocupaba. Por eso dice, voy a mandarles a Timoteo y me va a reanimar saber de ustedes. Pues no tengo a nadie más que se interese por ustedes con tanto ánimo y sinceridad. Venía hablando de Timoteo. Decía, Timoteo tiene un mismo sentir. Estamos conectados, estamos enfocados en aquello, en agradar a Dios y por eso les voy a enviar a Timoteo. Y me va a dar mucho gusto saber que ustedes están bien. Pero por eso Pablo viene y enviaba a Timoteo, porque Timoteo era alguien que de verdad demostraba ser hijo de Dios. Cuando no se tiene una fe sincera, solo se piensa en su propio bienestar. Cuando alguien no ha logrado comprender o experimentar la verdadera fe, no conoce lo que es la empatía. ¿Ya? Entonces, somos personas, nos podemos volver personas. Aquí en Guate decimos, metemos una para sacar dos, metemos una para sacar dos, ¿verdad? Están viendo qué consiguen a cambio de. Y yo voy a demostrar esto para ver en qué me beneficio. Y eso no es correcto. Eso es cuando no hay una fe sincera. Entonces, uno de los elementos que conforman la fe es el convencimiento. El convencimiento es algo que Dios necesita ver de parte de nosotros. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo 3:14. En la Reina Valera 60 pero, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido sabiendo de quiénes lo has aprendido.
Aquí está hablando nuevamente a Timoteo. Persistes tú en lo que has aprendido y te has persuadido, dice Pablo. Aquí le está hablando a Timoteo sobre algunas cosas que Timoteo hacía y por lo cual estaba firme en la fe. ¿Quiero ver? Ok. Ahora, ¿qué es persuadir? El verbo persuadir significa conseguir mediante las palabras, sentimientos o razonamientos que una persona actúe o haga algo que tú deseas en una situación o un momento determinado. No es lo mismo que convencer. Convencer no es más que llevar a una persona a una conclusión mediante la utilización de argumentos lógicos. Cuando tú convences a alguien es a través de que le presentaste un argumento lógico que demuestra que lo que tú estás hablándole es cierto. Disuadir es algo diferente a persuadir. Disuadir es el intento de que el receptor o de quien recibe las palabras deje de ejecutar alguna acción, que deje de actuar de alguna manera o cambie su forma de pensar. Eso es disuadir, ¿ya? Es el intento. Ahora, la diferencia entre estas palabras es que la persuasión, como lo hemos visto, tiene como fundamentos los aspectos emocionales y convencer es algo diferente. Convencer se trata más de la lógica y en un argumento. Y por el contrario, disuadir es intentar que alguien deje de hacer algo, ¿ya? Ahora, la Biblia enseña que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos hace comprender, nos permite ver que estamos mal en algo y nos hace comprender nuestro error. Cuando tú cometes un error y después te sientes mal, tal vez cuando estás pecando incluso, y te voy a decir algo que al diablo no le gusta que tú te enteres, pero el pecado es bonito. El pecado te da una satisfacción o te da un gusto. El pecado es algo que disfrutamos. Si lo pensamos y lo insulté y le dije sus verdades, yo se lo dije en su cara, se lo dije, y te sientes bien en el momento que lo haces. En el momento que actúas así, pues te sientes bien. Te sientes así como que se metió conmigo. No sabía con quién estaba hablando. Y te sientes hasta satisfecho o satisfecha porque le dijiste sus verdades. Y tal vez hasta le insultaste y hasta hiciste de más. Y en el momento te sientes bien. El pecado es satisfactorio. Pero si después ya llegas así como que, ¿para qué hice? No, hombre, no tenía que haber hecho eso, no tenía que haber dicho lo que dije, no tenía que haber ni siquiera pensado lo que pensé. Es el espíritu el que te está convenciendo de que actuaste mal. Pero no solo el comprender que actuaste mal te ayuda a cambiar. El espíritu nos permite ver entonces que estamos mal. Pero la gracia de Dios es tan grande y por ella somos salvos. Solo el convencimiento no nos salva, es la gracia. Pero cuando alguien no ha llegado a comprender este punto, piensa estar bien haciendo algo que en realidad no lo está. Y a veces estamos encerrados, no, es que yo tengo la razón. Yo hace mucho tiempo entendí que la razón la puedes tener en algo. Y tal vez tuviste toda la razón para actuar como actuaste. Y tuviste toda la razón para hacer lo que hiciste y decir lo que dijiste. Y tuviste toda la razón porque no te lo merecías y tienes toda la razón. Y si me cuentas tu problema, de seguro te podría yo hasta dar toda la razón. Sin embargo, la razón no nos lleva a ningún lugar. Y en un solo versículo no hay en la Biblia en donde Dios te mande a actuar conforme la razón. Es que, hermano, usted no sabe lo que me hicieron. No, no lo sé y tal vez tendrías toda la razón de hacer lo que hiciste. Pero la Biblia no te manda a actuar basado en la razón. Es que usted porque no conoce a mi ex, no lo conozco o no la conozco. Pero la Biblia no te manda a actuar con la razón. No hay un solo versículo en donde Dios respalde que actúes con la razón. Al contrario, hay un salmo que dice, no te bases en tu propia prudencia o en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Mira qué impresionante este versículo. Te lo voy a leer bien. Dice el Salmo, no, perdón, es un proverbio, el Proverbios 3.
7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Fíjate que impresionante. En el 5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y aquí es donde viene el 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Ahora, impresionante se me hace cuando dicen, teme a Jehová y apártate del mal. ¿En qué momento estoy perdiendo el temor a Dios y acercándome al mal cuando yo no me fío de Dios, sino me fío de lo que yo pienso y yo creo, yo asumo es que así debería ser, y es que yo tengo la razón, y es que, pues si la Biblia no lo dice, lo debería decir. Y en base a eso actuamos a veces. No podemos. Cuando alguien no ha obtenido o no ha comprendido la importancia de la fe genuina, piensa tener la razón y estar haciendo bien lo que está haciendo. Y fíjate que a veces hasta las personas caemos en argumentar nuestra razón hasta con la Biblia. Y a veces hasta ahí sí a esos versículos sí nos los aprendemos de memoria para poder argumentar y justificar nuestra actitud que está errónea y que muchas veces está lejos de lo que Dios de verdad espera de sus hijos. Por ahí alguien decía que cada vez que alguien le hacía algo se vengaba. Yo le decía, ¿y por qué? Es que la Biblia dice, ¿y dónde dice la Biblia que te vengues? Mía es la venganza, dice el Señor, decía él. Entonces él decía que la Biblia decía que la venganza era de él, cuando la Biblia dice que Dios dice, mía es la venganza. Entonces hasta la Biblia usaba para justificar que tenía razón de vengarse. Y cuando alguien le hacía una, él devolvía dos. Ya es que la Biblia dice, mía es la venganza, decía él. Y mira, a veces hasta de una forma absurda nos justificamos. Hay una historia, una fábula ya muy antigua, de que estaba un burro y un mono, vas a discutir en la selva, ¿va? Y el burro decía, es que el pasto, la grama es azul, y decía, no, le decía el mono es verde. Y agarraba las hojitas y decía, mira, son verdes, y no, eso es azul, no es verde, y agarraba un poco de pasto y decía, mira, esto es verde, le decía el mono, y el burro le decía, no, es azul, y el monito decía, no, eso es verde, y el burrito decía, no, es azul. Y esa discusión al fin mejor fueron con el león, el rey de la selva. Y cuando se presenta con el león le dice, mira, ¿qué les pasa? Le dice el león, lo que pasa es que este burro dice que el pasto es verde. Y el burro dice que el pasto es azul. Y el pasto es verde, le dice el mono. Y le dice, el león voltea a ver al burro y le dice, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Le dice, no, no, león, es que el pasto es azul, dice el burro. ¿Verdad? Dígale al mono que yo tengo la razón. El pasto es azul. Y el león se le queda viendo al burro y le dice, sí, tiene razón. Y el monito voltea a ver a León y le dice, sí, tienes razón. Pero dice al monito, cálmate. Vinieron a mí y yo estoy dando una respuesta. Burro, tenés la razón. El pasto es azul. Te lo dije. Da la vuelta y se va. El burrito. Y el monito se queda así como que, ¿y entonces en qué estamos? O sea que el rey de la selva es igual de burro que el otro. Y cuando viene el mono y le dice ya que el burro se había ido, le dice al león, pero ¿y entonces qué pasó? Si el pasto es verde. Y el león le dice, no discutas con un necio, porque no lo vas a convencer. De nada sirve que discutas con un necio. Hay una parte en la Biblia, y este versículo creo que no lo apunté, en donde habla precisamente de eso, que cuando tú te pones a discutir con un necio, te vuelves igual. Quiero ver, creo que está por ahí. Proverbios 26:5 habla que al necio hay que dejarlo con su necedad. Léemelo, por favor. Ahorita te lo leo. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Esta es la Reina Valera 1960. Proverbios 26:5 y Proverbios 4.
26, 4 y 5, perdón. 26 del 3 al 5 es. Ujú. Y el 4 es donde dice, no respondas los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos. Esa es en la versión, nueva traducción viviente. Y fue lo que el león le dijo al mono, mira, déjalo. Si él quiere decirte, él quiere creer que el pasto es azul y así cree tener la razón, déjalo. No discutas con él. No lo vas a convencer. Y en la Biblia dice, te vas a ver tú más necio que él. Ahora, te quiero leer otro versículo que está en 2 de Timoteo 1, capítulo 1 al 5. Y es algo que quiero recalcar bastante. En donde dice, recuerdo tu fe sincera. Ya lo leímos al principio, pero aquí quiero recalcar esto. Recuerda tu fe sincera como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Aquí hablábamos de que Pablo estaba dando testimonio de la clase de fe que tenía Timoteo, pero aquí le dice como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Pablo está hablando que la fe que miraba en Timoteo la había visto en su abuela y en su mamá. Ahora, tú puedes esforzarte por dejar una buena herencia a tus hijos. Dios te lo permita. Dejarle negocios, dejarle empresas, dejarle casas, terrenos. Dios te claro, espero en el Señor que lo logres. Que te esfuerces, que no te conformes, que no te quedes de brazos cruzados. Que no pienses de una forma, perdóname la expresión tan mediocre, de que si a ti te costó que le cueste a ellos. No. Si tú puedes ahorrarles una vuelta en la carrera de la vida a tus hijos, hazlo. Si a mí mis papás no me dieron nada, pues también a mis hijos que se frieguen. No, eso no es así. Eso no es correcto. Ojalá que Dios te dé la oportunidad de dejar una buena herencia a tus hijos. Pero un legado es otro nivel, porque eso sí los va a llevar muy lejos. Tú les puedes heredar una casa, pero si no les dejas un helado, ¿verdad? Un legado, por el calor estoy pensando en helados. Tú puedes heredarles una casa, pero si no les dejas un verdadero legado de principios, de valores, de temor a Dios, eso que heredaste a tus hijos y que te costó tanto hacer para darles, así lo van a desaparecer. Porque no tienen principios, no tienen valores, no tienen el temor a Dios, no conocen lo que te llevó a ti a conseguirlo con la ayuda de Dios. Y entonces ellos dicen, esta casa me salió gratis. No, a ti te costó muchísimo. A ellos no les costó ni un centavo, de seguro. Pero lo que va a ayudar a que una herencia la puedan cuidar, o si no tuviste la oportunidad, pero les dejas principios, valores y el temor a Dios, ellos van a poder hacer 20 veces más lo que tú hubieras soñado poderles dar. ¿Me explico? El legado los va a llevar muy lejos y les va a ayudar a permanecer firmes durante ese camino. Hay personas que se esfuerzan más por dejarles una casa, un carro, un negocio, una empresa, en vez de formar. Sí, hay gente, te lo voy a decir de esa forma, hay gente que se esfuerza más por establecer una casa, construir una casa para sus hijos, en vez de construir hijos para una casa. Hay gente que dedica más tiempo, esfuerzo, horas de sueño en obtener algo, una empresa, una casa, casas, para dejarle a sus hijos, en vez de dedicar tiempo, horas de sueño a sus hijos, para dejarle buenos hijos a una casa, a una empresa. Te quiero leer otro versículo que está en Primera de Corintios. Para los que apuntan, excelentes. Perdón, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. En la Dios habla hoy, te voy a leer. Dice, ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. No es lo que vemos, dice, sino que vivimos sostenidos por la fe. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Andamos por fe, no por vista, dice la Reina Valera. Es en base a lo que, no lo que vemos,
sino a lo que creemos, aquello a lo que estamos convencidos, ¿ya? Y eso es lo que necesitamos. Hoy, lamentablemente, hay una moda, está muy de moda vivir no por convicción, sino por lo que podemos ver. Hoy es común que nos dejamos llevar por lo que los demás dicen, por lo que nos influencian otros. Nos dejamos llevar con más facilidad por lo que otra gente habla, por lo que otra gente dice, y que si no tienes tal cosa, o si no posees tal otra, o si no tienes tal teléfono, o si no utilizas tal marca, y a veces nos influenciamos más por eso. Y eso está más de moda, lamentablemente. No vivir por una convicción, por una certeza. Y fíjate que esto le pasó a Jesús. En una oportunidad multiplica panes y alimenta a multitudes, a miles de personas. Según los estudiosos, no eran 5,000, eran casi 17,000 personas, porque 5,000 sin contar mujeres, niños ni ancianos según la cultura judía. Eran 5,000 hombres. Pero tú sabes que en todas las reuniones hasta el día de hoy lo que más abunda en una reunión son mujeres, no digamos niños. Algunos parecen conejitos llenos de una marimbita de hijos, tienen un montón de hijitos. Entonces se calcula según los estudiosos, que fueron entre 15,000 y 17,000 personas a las que se alimentaron. Y viene Jesús y le dice a sus discípulos, suban a una barca y pasan al otro lado, y pues pasaron algunas cosas en lo que llegaban al otro lado. Pero cuando llegaron al otro lado, esta gente que había recibido pan rodeó el lugar y ellos se fueron por tierra para alcanzarlo al otro lugar porque habían oído a dónde iba a llegar. Y cuando llegó al otro lado, la gente decide seguirlo, pero por haber visto el milagro y haber recibido un beneficio, ojo, volvieron a recibir un beneficio propio, un interés propio se había cubierto, habían saciado su hambre, esto es intereses personales, habían obtenido de Dios lo que a ellos les convenía, y como vieron ese milagro, prefirieron caminar un montón y alcanzarlo del otro lado. Y Jesús se los dice, ustedes me siguen no porque yo sea profeta, ustedes me siguen porque les di de comer. 17,000 personas, va, dejémosle un número un poquito más bajo, 15,000 personas, va. En 12,000, pues, llévatelo. En 12,000 personas. ¿Dónde estaban esas 12,000 personas cuando Jesús estaba en el patio de Pilato? ¿Dónde estaban esas 12,000 personas cuando Caifás motivó a su gente a gritar, liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús? ¿Dónde estaban esas 12,000 personas? Si te das cuenta, fue gente movida para cubrir sus propios intereses. Esa no era una fe genuina. Cuando tú andas buscando a Dios solo para satisfacerte, solo para buscar el renombre, para buscar el aplauso, para buscar el reconocimiento, eso no es fe, o no es fe genuina. Esa no es una verdadera fe. Esa no es la que agrada a Dios. Y no estás actuando como un verdadero hijo. Otros hoy creen en partes de la Biblia solo las partes que les convienen. Y tienen fe solo en los versículos que les convienen. Pero a los héroes de la fe que habla de quienes habla Hebreos, capítulo 11 de Hebreos, a ese capítulo se le llama la galería de la fe. Habla de solo héroes de la fe. Esa fe los llevó a morir por sus convicciones. Y ahora hay hermanitos, con tanta fe que si el pastor no les dio la mano el domingo, se enojan. Si el pastor no se recordó que era su cumpleaños, se enojan. Me voy a ir a otra iglesia donde sí me quieran. Por favor, ¿somos hijos de Dios o somos payasos? Uy, no, el hermano cómo se puso de enojado. No, no es enojo. Es que o somos o no somos. Tenemos que cuidar ese detalle. Dame un segundito, solo voy a tomar un poquito de agua. Perdón. Entonces, la verdadera fe, la fe genuina, llevó a los héroes de la fe de los cuales se habla en Hebreos 11, a morir por lo que ellos creían.
¿Qué tanto tú crees en Dios? Contéstate ahí en tu corazón. Te recuerdo, si no has activado tu cámara, por favor, por respeto a la misma palabra. Omar, eres bienvenidos. Ariel, Rosana, gracias por conectarse. Por favor, activen su cámara. Pero ¿qué tanto crees en Dios? ¿Cuánta fe tienes en aquel al que tú llamas tu Señor? La verdadera fe genuina, se muestra con la paciencia y total confianza en Cristo, a pesar de que las cosas a veces no funcionan o no salen como tú esperabas. Si a pesar de que las cosas no surgen como tú esperabas, te mantienes con paciencia y confiando en Dios, eso es fe. La fe nos lleva a actuar con fidelidad. La fidelidad se consigue a través de la convicción. Cuando tú estás convencido de algo, tú eres fiel. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy convencido del amor que le tengo a mi esposa. Y esa convicción me hace ser fiel. Y estoy convencido que si yo le fallo a mi esposa, antes de fallarle a mi esposa, le voy a estar fallando a Dios. Porque yo prometí ser fiel y estar con ella en las buenas, en las malas. Y ahí donde la ven bien linda, cuando a veces se pone de malas, no de buenas, yo tengo que convencerme de que yo decidí pasar el resto de mi vida con ella. Por eso en las buenas y en las malas, o sea, cuando esté de buenas y cuando esté de malas. Y eso es convicción. La fidelidad se consigue a través de la convicción. Fíjate que Job confiaba tanto en Dios que aún él como él de una forma lo conocía, a pesar de que creía que Dios era el que estaba detrás de todo lo malo que le estaba pasando, seguía siendo fiel a Dios, seguía manteniendo su integridad. Como digo siempre, la esposa le decía, ah, y aún después de todo lo que te ha pasado, todavía mantienes tu integridad. Maldice a tu Dios y después morite. Mira qué bonita esposa. Ella no tenía dominio propio, ella tenía demonio propio. Mira lo que le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete. Yo digo, si así era la esposa, ¿cómo habrá sido la suegra? Otro nivel. Pero Job, a pesar de todo, siguió íntegro, siguió fiel a Dios. Necesitamos ser fieles. Si tú eres fiel, te vuelves alguien confiable para Dios. Cuando tú eres fiel, cuando tú demuestras tu fidelidad, te vuelves confiable hasta en tu trabajo. Lore, si tú en tu trabajo eres una persona honesta, una persona que actúa correctamente, haces un trabajo correcto y hasta haces más de lo que se te pide, te vuelves alguien confiable y tus jefes dicen, piénselo, Lorena. No, mejor a fulanita. No, Dios, esa te va a decir que para el lunes y lo va a tener para el viernes. Dígale a Lorena, ella es correcta en su trabajo. Te vuelves alguien confiable. Y cuando haya una oportunidad de promoción, van a pensar en la persona más confiable. No van a pensar en la persona que más anduvo ahí de hacerle la barba a los jefes. No, van a pensar en la persona que más le conviene a la empresa mantener. Que si son jefes inteligentes, pues, que supongo que son jefes, pues llegaron a ser jefes por la inteligencia también, en las buenas decisiones que tomaron. Si Silvana hace una buena labor y se vuelve confiable para sus jefes no van a tener problema en confiarle más. Si Rudy hace un buen trabajo para sus jefes, Dios va a mover a sus jefes a que confíen más en Rudy y que le den, ahí está, la recompensa de un buen trabajo, Rudy, es más trabajo, es más responsabilidades. Entonces, cuando tú te vuelves confiable para alguien, ese alguien puede entregar más cosas en ti. Yo lo hablaba con mi hijo en estos días. Si eres fiel en lo poco, vas a ser puesto sobre mucho. Si te esfuerzas por permanecer fiel con lo que ahorita tienes, Dios te va a dar más. Porque Dios ve que si tú permaneces fiel, tengas o no tengas, Él responda o no responda y permaneces fiel, Dios dice, no, pues yo a esta persona le puedo dar más. Es más, lo que no le había dado se lo puedo dar. Lo que había dicho que no,
ya su corazón se preparó para recibirlo y entonces se volvió alguien confiable para mí, dice Dios. Y como se volvió alguien, Orleans se vuelve confiable para mí, puedo depositar más en ella. Pero cuando tú no eres confiable, no se te puede confiar nada. Dios no puede confiar en ti. Y el ser confiable se demuestra en tu fidelidad. Hay una parte impresionante, muy triste, muy confusa al principio, en donde, en donde Dios le pide a Oseas, un profeta de Dios, un gran siervo de Dios, era un ministro de Dios, era alguien temeroso, alguien que se había consagrado desde niño, se había apartado de toda tentación para servirle a Dios con integridad. Era un gran siervo, el profeta Oseas. Y viene Dios y le pide a Oseas que vaya y busque a una prostituta y se case con ella. Y si no has visto esa historia, te invito a que lo leas, está en el libro de Oseas. Es un libro pequeñito. Una historia impresionante. Esta historia le gana a cualquier historia colombiana de las series de Netflix que ahora vemos. Estaría buenísima para que la volvieran serie de Netflix. Está impresionante esa historia de Oseas. Le gana a cualquiera de las series que están ahorita de moda en las plataformas. Dios le manda a Oseas que se case con una prostituta. Y así lo hace. Oseas obedece. Y viene esta mujer, después le falla nuevamente a Oseas y lo deja. Y dice la Biblia que regresa a su trabajo, a acostarse con N cantidad de personas. Y, y aquí surge lo impresionante de este pasaje. Más adelante, porque Dios le insiste y lo hace regresar con ella, que vaya nuevamente y pague por ella para liberarla de eso, y que la vuelva a traer a su casa, y que le diga, no importa, regresa a casa. Está bien, en casa te esperan tus hijos. Y yo deseo que estés ahí en casa. Es una historia bastante impresionante. Pero después Dios revela el por qué Dios le pide a Oseas que haga todo esto. Y es donde Dios muestra el corazón de Dios verdaderamente dolido. A un Dios dolido, a un Dios ofendido, a un Dios herido. El Todopoderoso muestra un lado sensible de Dios. ¿Y sabes en qué se basa? ¿Sabes en qué se basa ese dolor? En la infidelidad de su pueblo. Porque después le dice Dios a Oseas, así como esta mujer te abandonó y se fue por otros hombres a revolcarse con otros, así lo ha hecho mi pueblo conmigo. Así lo han hecho los que dicen ser mis hijos. Cada vez que nosotros le fallamos a Dios, generamos una tristeza en su corazón. Dios le dice a Oseas, así como esta mujer se fue a acostar con otros, así lo ha hecho así lo ha hecho mi gente, así lo ha hecho mi pueblo. A los que dicen ser mis hijos se han ido tras otros dioses, así como esta mujer se fue tras otros hombres, mi pueblo lo hizo yéndose tras otros dioses. ¿Sabes contra qué dioses compite Dios hoy en día? Contra el trabajo, contra el dinero, contra tu propia familia, contra aquello que viva en tu corazón y en tu pensamiento todos los días, más que Dios. Eso es tu Dios. Y ese pasaje es tan impresionante, esa historia es una bomba. Es Dios diciéndole, perdóname, te hice pasar por esto, pero es que yo quería desahogarme con alguien para que entendieran lo que yo estoy sintiendo. Yo necesito que tú pudieras comprender lo que yo siento cada vez que mi pueblo se va tras otros.
Estoy cansado de que el Indomar piense en otras cosas antes que en mí. No soporto ver a Orleans o a Lorena enfocadas en otras cosas antes que en mí. Me duele el corazón cuando Rudy está más preocupado por sus propios intereses y no aferrado a mi palabra. Me rasga el corazón cuando Silvana, cuando Joshua, cuando Ariel y su familia tienen otras cosas en prioridad antes que a mí. Me hace pedazos el corazón cuando Omar vive pensando en otras cosas antes que en mí. Si algo muestra en esos pasajes Dios que le generan un dolor inmenso, es la infidelidad. Por eso la fe tiene que ver con fidelidad. Yo recuerdo cuando mi esposa pasamos por momentos muy difíciles económicamente y me invitaban a predicar a iglesias y yo iba y predicaba con todo gusto. Una vez me dicen unas personas que me invitan, mira hermano, pero ¿y usted cuánto cobra? Más así le digo, sí, digo, yo no cobro nada, no cobran, no cobro nada, pero usted sí impone una ofrenda, ¿no? Eso está entre ustedes y Dios, eso está entre el corazón de ustedes y lo que hablen con Dios. Yo no les vengo a imponer nada. Si ustedes honran la palabra y al ministro que porta la palabra, pues eso es recompensa entre Dios y ustedes. Esa recompensa no se las voy a dar yo. Y me invitaban a predicar en esos momentos, en esas veces, pues me invitaban a predicar a algunos lugares, de esas épocas de mucha estrechez económica. Y yo adquirí una frase que aprendí de un pastor al que yo amo bastante y de quien yo he aprendido mucho. Y esa frase es, yo le sirvo a un Dios que paga muy bien. Y yo le agregué más a esa frase porque me gustó. Y yo digo, yo le sirvo a un Dios que paga muy bien y además conoce mis necesidades. Y tal vez lo decía tan convencido que cuando iba a predicar esos lugares, pues como Dios le paga bien, que le pague Dios, decía la gente, y no me daban mi ofrenda. Pues no había problema, yo no vivía detrás de la ofrenda. Y a veces después de salir de predicar me tocaba irme en bus porque no tenía ni para el taxi para regresar a mi casa. Y para irme al bus tenía que caminar unas 8 cuadras, unos 800 metros para llegar a la parada de bus y poderme subir al bus e irme a mi casa. Y, y a pesar de esa situación difícil, nunca dejé de predicar a un Dios que sana, a un Dios que restaura, a un Dios que libera, a un Dios que prospera, a un Dios que extiende su diestra para levantar a sus hijos. Nunca, nunca, nunca. Lorena está aquí conectada y, 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 y muchas veces dedicábamos tiempo para hablar con Lorena. Y nunca, podría aquí desmentirme Lorena, pero nunca le dije yo a Lorena, ay Lorena, yo estoy más fregado. Yo no estoy para orar por nadie, yo estoy para que oren por mí, nunca. Me llamaban muchas personas para pedirme un consejo, para pedirme una palabra, para pedirme oración, y los atendía por teléfono en esos momentos difíciles. Porque mi fe para con Dios no depende de mis circunstancias. El Dios en el que creo no cambia cuando mis circunstancias son contrarias. El Dios del cual yo digo ser su siervo y ser su hijo. Dejo de servirle o dejo de ser hijo cuando mis peticiones no son contestadas. Porque Dios extiende su diestra para que tú puedas permanecer de pie ante las dificultades y puedas permanecer siendo fiel a Dios. Todo eso lo vas a lograr con amor. Cuando de verdad amas, te vuelves fiel. Cuando de verdad te enamoras, te vuelves fiel.
un hombre que está enamorado de su esposa. No quiere decir que ya no le gusten las mujeres, ahora solo, no, 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 cuentos. Mujercitas están casadas, cuentos. No es que a tu esposo ya no le gustan las demás mujeres, no. Él decidió escogerte a ti. Sigue siendo hombre, pero él decidió y está convencido de pasar el resto de su vida contigo, cuando de verdad ama. No es de que ya no existan más mujeres, bien, existen un montón, pero él está convencido de amarte a ti. Te quiero leer un último versículo. Perdona si ya me he extendido, pero está en Santiago 2:18. Palabra de Dios para todos. Dice, pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es, esto lo está hablando Pablo, mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. Tú no puedes decir que amas si no haces buenas obras. Yo no le puedo decir a mi esposa que la amo si no le demuestro por medio de mis actos que la amo. No basta la intención. Si viene Rudy y le dice a su esposa, yo tenía toda la intención de darte gasto este mes, pero se me atravesaron unos zapatos. Que yo quería, se me atravesó el celular que me gusta, le dice Rudy. Son cuentos. Y estoy seguro que por muchas noches va a dormir, si le va bien, en el sillón. Porque no basta la intención. Y aquí Pablo dice, tu fe se demuestra por medio de tus actos, por medio de tus obras. Tus obras no te van a llevar al cielo, tus obras no van a hacerte ganar la entrada al cielo, pero sí te van a ayudar a demostrarle a Dios. Tus actos, tus obras van a gritar de qué clase de fe tienes. Son tus actos, no son tus palabras. Son tus obras, no una playera que diga yo creo en Dios. Son tus convicciones, es tu modo de actuar, tu modo de caminar, no una tacita que diga el Señor es mi rey. No, no es eso. Lo que demuestra que de verdad amas a Dios y que tienes fe son tus actos, no son tus palabras, no son los poemas que escribas o las canciones que escribas, son tus actos. Tus actos no sirven para ganarte el cielo, tus actos solo sirven para demostrar que tienes fe en Dios. La salvación no la vas a conseguir por medio de obras. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, que no hay que hacer nada para ganar la salvación. Entonces muchos se agarran de, entonces no hago nada. No, 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 porque también la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Lo que te acabo de leer, que tu fe se demuestra a través de tus obras, no para ganar la salvación. Tú tienes que procurar, esto implica un testimonio, tú tienes que procurar tener un testimonio, tener una solvencia. No es lo mucho que sabes de Biblia, es el testimonio que marcas, el testimonio, lo que la gente conoce, lo que la gente ve de ti, lo que la gente ve en ti. No lo que quieras aparentar, una fe fingida, una fe simulada, no, tus actos. La verdadera fe no se puede aparentar. La verdadera fe no. La fe fingida sí. Que seas verdadero hijo o hija de Dios, eso no lo puedes querer ahí camuflajear con cosas. No, 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 se demuestra, eso se nota. Jesús dijo, por sus obras los conocerán. Jesús dijo, al árbol se conoce por el fruto, no por el montón de hojas, ni por la textura del árbol como tal. Fíjate que dice ni siquiera por las raíces, porque las raíces no se miran. Las verdaderas raíces no se miran. Y cuando hay una persona que tiene malas intenciones, sus raíces están podridas. Sus bases son falsas. Por eso al árbol no se le conoce por la raíz. Jesús dijo, al árbol se le conoce por el fruto. No por el montón de hojas ahí, la bulla que hace cuando el viento le sopla, no, se le conoce no por la bulla, se le conoce por el fruto. Procura tener un buen testimonio. Fíjate que yo conocía a una persona que llegaba a la iglesia
Y después me causó gracia cuando me enteré, pero me daba gracia porque siempre que llegaba a los servicios o a las actividades especiales de la iglesia siempre estaban, pero siempre se sentaba hasta atrás y en algún rinconcito. Y en la iglesia tenemos una parte así alta, una especie como de mezzanine, y muchas iglesias le dicen así. Pero pues ahí también, a veces cuando es mucha la gente se colocan sillas y queda muy, muy lejos de todo. Pero él, aunque toda la iglesia no hubiera muchos lugares, él buscaba una silla y se sentaba a veces hasta arriba, ahí en esa esquinita. Y un día le digo, ¿vos por qué te pones hasta allá? Y me dice, lo que pasa es de que ustedes graban y pasan así con la cámara, y cuando están enfocando, enfocan a veces a todos, y yo no quiero salir en esos videos, vos. ¿Por qué? Le digo, no, porque, y a mí hay gente que me conoce, decía. Y también no era precisamente que se avergonzara del evangelio como tal. Yo creo que más se avergonzaba de su caminar, del testimonio que él tenía, de lo que de verdad él demostraba ante la gente. Y que después alguien diga, y vos vas a la iglesia. No, hombre, contame una de vaqueros, pero esa no te la creo. Te vi, mira, me mandaron una foto, un screen de que estás ahí, cabal, cuando pasaron la cámara, ahí estás. No, yo no soy, eso es Photoshop, ese es otro. Porque a veces no se tiene un testimonio, pero tú tienes que procurar mantener un testimonio correcto. Recuerda que la Biblia enseña que lo que hacemos no nos va a dar salvación. Lo que hacemos, lo hacemos porque sabemos que somos salvos. Tú no tienes que hacer buenas obras para obtener la salvación. Si tú ya eres salvo, por gratitud a Dios, que recibiste la salvación sin merecerla, eso es gracia, por gratitud a Dios, tú vas a hacer buenas obras y tus obras van a hablar de tu fe, porque no es por obras, es por fe, no es por vista, es por fe, no es por hablar bonito, es por fe. Y la fe que agrada a Dios es la genuina, es la verdadera fe. En un mundo está lleno de apariencias. Yo quiero terminar orando en esta hora y quiero que después de orar, escuchar algunos comentarios de lo que hoy pudimos aprender. Amado Padre, bendito Rey de Gloria, te doy gracias. Bendigo tu nombre, Señor, por el gran honor y privilegio que me das de hablarle a mis hermanos, Padre, a los que pudieron conectarse y a los que no pudieron conectarse, pero van a escuchar este mensaje. Amado Dios, te suplico, te ruego, Señor, que selles esta palabra en cada corazón, Señor, de los que estamos hoy conectados, de los que pudimos hoy conectarnos. Padre Santo, te ruego que perdones nuestro caminar, Señor, si en algún momento no hemos tenido una fe con la cual agradarte, Señor. No hemos tenido una fe verdaderamente sincera, sin fingimiento, Señor. Perdónanos, Señor, si nuestra fe no ha sido real, no ha sido honesta. Tal vez solo hemos aparentado, Padre, por favor, perdónanos, porque esa fe no te agrada. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra, Señor, tú la selles en nuestro corazón, Señor. Yo intenté hablar al intelecto de cada uno de mis hermanos, Padre Santo, no creyéndome ser más que nadie, sino simplemente, Señor, sabiendo que tengo el privilegio de poder platicar un rato con ellos. Creo de verdad, llevando una palabra de tu corazón a cada uno de ellos, porque lo hiciste conmigo. Te ruego, mi Dios, que selles esta palabra, que siga dando vueltas, Padre, en su mente y que después se mueva 30 centímetros hacia su corazón. Ese es el camino más largo de esa palabra para poder llenar de convicción. Que lo muevan de su mente a su corazón, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo. Que nos hagas comprender, Señor, que todos estamos en el proceso de la restauración, de poder llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Y que seas tú quien dé testimonio, como Pablo dio testimonio de Timoteo, que seas tú quien pueda dar testimonio de nosotros, Padre Santo. Tu palabra lo dice, que es el Espíritu quien da testimonio de nosotros. En el nombre de Jesús yo te lo ruego, mi Dios, que podamos autoexaminarnos cada cierto tiempo, Señor. ¿Qué clase de fe tenemos? Que comprendamos que no solo es hablar bonito, no solo es ser positivos o ser optimistas, Señor, que la verdadera fe va más allá. Te lo ruego, mi Señor.
que podamos comprender que la verdadera fe implica credibilidad, convicción, confianza y fidelidad. Te lo suplico, mi Dios. Te lo ruego, mi Dios. Ayúdanos a no fingir la fe, Señor, sino a ser genuinos. Te lo suplico, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada uno de los que estamos hoy aquí. Establece tu palabra, establece tu reino en cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, a ser verdaderos hijos y a comportarnos como tal, conforme al Dios que decimos tener en los cielos, Padre. Te lo suplico, mi Dios, que podamos permanecer convencidos, Señor, de que tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Y que eres tú, Espíritu Santo, quien nos va a convencer de las cosas que estamos haciendo mal. De no caer en la necedad, Señor, sino al contrario, tener un corazón enseñable, un corazón dispuesto a ser enseñado, Señor, principalmente por tu palabra. Que esta palabra que recibimos cada semana, Señor, se quede formando esas áreas de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar que necesitan fortalecerse. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios, ten misericordia. Que te busquemos no porque tú puedas bendecirnos, que si bien sabemos que lo harás, sino que te busquemos por encontrarnos verdaderamente contigo. Y si un día se sigue escribiendo otro libro, Hechos 29, en donde se va a hablar de otros héroes de la fe, que podamos actuar de alguna forma en donde si un día se escribe un libro de héroes de la fe, que podamos al menos ser mencionados o recordados en ese libro, Señor, con una fe genuina que te agrada, que te complace, mi Dios, que nos lleva a ser fieles a ti, Señor, que nos empuja a amarte y a demostrar nuestro amor, volviéndonos confiables ante ti. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a amarte y que la gente pueda notar a través de nuestro testimonio, Señor, que de verdad somos tus hijos. Yo bendigo la vida de Lorena, Señor, y de todo su hogar, de toda su familia. Bendigo su trabajo, bendigo sus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y todo aquel que pueda levantarse en contra en su trabajo, Señor, que tal vez que se ha levantado en contra de ella en alguna murmuración, Señor, que pueda entender que lo hace sin ti y que tú eres el Dios, Padre y Esposo de Lorena, suficiente para poderla proteger y defender. No para que ella se defienda, sino para que seas tú su protección. En el nombre de Jesús, bendigo a Orleans, Padre Santo, y a toda su familia, mi Dios. Bendigo su trabajo, bendigo su hogar, bendigo sus manos, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro, Señor, prosperidad en el hogar de Orleans. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de Silvana también, Señor. Te ruego que la levantes, Señor, y la atraigas y la enamores, Padre Santo. Te lo suplico, mi Dios. Bendigo la vida de Rudy, Señor, y de toda su familia, de su hogar, de su matrimonio, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Trae convicción, Señor. Trae confianza en ti. Haz a un lado la desesperanza, Señor, sino al contrario, que pueda seguir esperando en el nombre poderoso de Jesús, porque tú, Señor, no hay sombra de variación en ti y planes de bien tienes para Rudy y su familia. Bendigo la vida de Ariel y de Rosana y de sus hijos, Señor. Enamóralos y atráelos a ti, por favor, mi Dios. En el nombre de Jesús, declaro la misericordia de Dios sobre Omar, sobre Vicky. Por favor, mi Dios. Yo bendigo la vida de Omar, Señor. Te pido que la palabra que ha recibido a través de estas reuniones, Señor, dé mucho fruto, Señor, y que ese fruto permanezca. Y que la gente pueda disfrutar de ese fruto, Señor, que ha empezado a surgir en él. Bendigo la vida de mi hijo, Señor. Te agradezco porque ha estado aquí y sé que también le hablas a él como lo haces conmigo. Síguelo haciendo, por favor, mi Dios. Y pongo en tus manos a Joana Quiroa, Señor, y a su familia. Guárdales, cúbreles, protégeles, Padre Santo. Y así a las personas que no pudieron conectarse, Señor, pero van a escuchar este mensaje porque alguien les comparte este link. Por favor, la palabra es viva y eficaz y no importa en qué momento, no importa en qué fecha, no importa cuánto tiempo después de que este mensaje ha sido grabado, la palabra sigue siendo viva. Tal vez el mensaje no es
en vivo que lo oigan, pero la palabra sí es viva. Y que tu palabra, Señor, sea quien marque los corazones de las personas que puedan escuchar este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo y te exalto. Amén, amén. Y todos decimos, amén. Amén. Bueno, vamos a despedirnos con unos 3 comentarios. ¿Quién quisiera hacer un comentario de lo que hoy pudimos hablar, de lo que hoy pudimos aprender? Si pudieras activar tu micrófono y hacernos un comentario ahí breve, te agradezco bastante. ¿Quién dice yo? Yo voy a hacer un comentario rápido. Es importante que como hijos de Dios, la palabra del Señor dice que sin fe nadie va a agradar al Señor. Se habló hoy de la fe y es importante tener eh, ese deseo y ese anhelo de agradarlo a Él. ¿Por qué? Porque si estamos pasando pruebas en las finanzas, pruebas tal vez en alguna enfermedad que no hemos recibido esa respuesta de parte de Dios, necesitamos esa fe tal vez en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. La palabra del Señor dice, sin fe nadie va a agradar al Señor y lo que queremos es agradarlo. Mi esposo decía algo muy importante de que tenemos que estar convencidos en medio del proceso, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio de la prueba, porque nosotros mismos podemos hacer como el pueblo de Israel, que por entrar tal vez en la desesperación, ellos tardaron para poder llegar a entrar a la tierra prometida. Y muchas veces nosotros, por apresurar las cosas y no esperar y hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, podemos nosotros mismos salirnos del propósito, del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado para Silvana, para Lorena, para Orleans, para Joshua, para Rosana y su familia, para Rudy, para cada uno de los que están conectados. Pero es importante que nosotros tengamos una fe que agrade al Señor. Y hablaba mi esposo acerca de la fidelidad, y en Salmo 89:8, te lo leo rápido, dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Cuando tenemos y estamos atravesando esas dificultades, que esa fe la pongamos en práctica, como mi esposo decía, no depende de que nos pongamos una playerita o que tengamos una taza que diga sin fe es imposible. No, es actuar, es vivirlo. Yo recuerdo, y te lo cuento rápidamente, cuando mi esposo se quedó sin trabajo y él se encontró a una persona que le ofreció trabajo fácil, un trabajo fácil para salir fácil de los problemas, y era un dinero que no era bien ganado. Y él dijo, no, yo me alejo de esto. Muchas veces nosotros decimos, ay, es que aquí está la tentación de que de verdad que esta persona me está ofreciendo un trabajo que para salir rápido de mis deudas. Pero ¿qué pasa con la palabra? Nosotros ahogamos la palabra que el Señor nos ha dado por no saber esperar, por no saber confiar en Dios, por no tener esa fidelidad en Él, muchas veces ahogamos la palabra. Así que es necesario y es importante para cada uno de nosotros de que confiemos en Él, aún en la desesperación, aún en la enfermedad, aún en el problema, que esperes en Él, que le pidas a Él paciencia y que Él te ayude a alcanzar lo que Él tiene, pero que Él te prometió, y que no nos salgamos como el pueblo de Israel, que muchos no llegaron a entrar a la tierra prometida, muchos no van a llegar a alcanzar lo que Dios tiene ahí sí que por palabra, por cumplimiento para cada uno, a todos tenemos palabra. El Señor nos va a bendecir, que vamos a ser benditos nuestras generaciones, pero depende de qué hagamos, depende en qué estemos cimentados también, si nuestra roca es Jesús, que la roca sea Él, porque si nosotros nos cimentamos en Él, aunque venga lo que venga, nosotros no nos vamos a salir del propósito de Él, únicamente. Amén, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Quién dice yo? ¿Quién me hace el favor de darnos un comentario de acuerdo a lo que escuchamos hoy? ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Rudy, bendiciones. Excelente, así, así diría el mensaje.
Bueno, ha sido bueno escucharlo. Y también como pone, por ejemplo, su esposa, al ejemplo que usted estaba sin trabajo. A veces nosotros queremos que Dios nos resuelva todo, pero no nos damos cuenta que nosotros nos ha dado conciencia para tomar decisiones correctas. Entonces, eso que usted hizo, que evitó o no quiso coger ese trabajo fácil, ese dinero fácil, que por ley era algo malo, eso era un milagro que usted decidió decir no a esa situación y decidió por su familia. Entonces, hay decisiones que nosotros podemos tomar, Dios nos dio conciencia para tomar decisiones que nos evitan esas situaciones. Entonces, todo ese procedimiento, a veces pues, hay muchas personas que piensan que se arrodillan, así como usted decía en la palabra, que no, que siguen teniendo, la mujer se le fue, pero sigue con la amante, pero él quiere que Dios se la traiga a la mujer, sin embargo, no deja eso que está haciendo mal. Entonces, por eso digo, hay personas que quieren que Dios les resuelva todo, pero nosotros mismos tenemos la conciencia para tomar las decisiones correctas. Entonces Dios nos dio conciencia para que tomemos las decisiones correctas y hacer lo correcto y evitar esas situaciones. Gracias, Así pastor. es, así es. Gracias, Rudy, por tu comentario. Excelente comentario. ¿Quién más quiere hacer un comentario? A ver, ¿quién más? ¿Quién más aprendió algo hoy? ¿Quién dice yo? O ahí nos despedimos. A ver, mi queridísima Orleans, ¿te nos has desaparecido? Ay, se me fue. Anda ahí ocupadita, siempre se conecta y está ocupada, pero gracias, Orleans, por conectarte. Mi Orleans, bendiciones, mi Orleans. Qué gusto verte. Gracias por conectarte. Y sé que estás ocupadita, pero haces el espacio para conectarte cada vez que puedes. Gracias de verdad. A ver, un Sí, comentario, mi querido Orleans. pasando. Ay, pues, ¿qué le puedo decir? No escuché la prédica al 100% porque ando de un lado para el otro, pero algo que decía sobre la fe y las obras. A veces muchos de nosotros queremos llevar la palabra a personas que lo necesitan y hay veces tienen necesidad también de otras cosas, hablando materialmente o más que nada de alimentos. Y me ha pasado mucho de que cuando yo estuve en esa situación se acercaban muchas personas a mí y me daban palabra y me decían es que compra esto y es que compra el otro, pero ¿con qué va? O sea, yo decía, sí, está bien, eso funcionaría, pero, o sea, con qué dinero? Es fácil ir y decirle a las personas, te hace falta esto, compra lo otro, pero si no tenemos el medio, entonces al menos yo de ahí he aprendido de que cuando nosotros llevamos la palabra a una persona y si esta persona tiene alguna necesidad, pues yo creo que hay que llevar la palabra, pero también hay que ser proveedor en lo que nos sea posible a nosotros. Hablaba de la fe sin obras. Usted ponía el ejemplo en el caso de los matrimonios, de que, de que a lo mejor tienen esa fe no sé cómo explicarlo ahí, no sé, de que están juntos y De puras intenciones. exactamente. Y otra cosa es lo que se dice, pero otra cosa muy diferente lo que se hace. Entonces nuestras actitudes hablan mucho de nosotros. Entonces, bueno, eso fue lo que pude entender, igual de un lado para el otro y se me complica un poco ahí si me puede compartir el mensaje. Definitivamente, ahí se va a compartir mi querida Orleans. Gracias por conectarte, bendiciones a tu familia. Y sí, gracias por tu comentario. Efectivamente, una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno demuestra. Así que a poner en práctica, la verdad, lo que tratamos de ir aprendiendo, ¿verdad? No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, de esta forma, pues nos vamos a despedir. Yo de verdad agradezco que hayas hecho el espacio y sí, esta prédica se va a subir a YouTube como todas las demás. Yo te voy a compartir el link y tú lo puedes compartir a personas que tú conoces. Es de bendición para otros, ¿verdad? Bendice a otras personas, a tus contactos con esta prédica.